Los microorganismos son los seres vivos, o sistemas biológicos, que solo pueden visualizarse con el microscopio, y, por lo tanto, presentan una organización biológica elemental. Este vídeo tratará sobre la clasificación de los microorganismos, particularmente de bacterias, según su metabolismo, y los diferentes factores del medio que afectan a su crecimiento. Como se explica en el primer vídeo de microbiología disponible en mi canal, las bacterias se diferencian en primer lugar por su morfología o forma, y por la pared bacteriana que disponen. A través del microscopio se puede apreciar que las bacterias presentan formas distintas. Las bacterias según su forma se pueden clasificar en cocos, si las bacterias tienen forma esférica; bacilos, si tienen forma de barra o vara; espirilos, cuando tienen forma espiral; y vibriones si tienen forma de gotas de agua o de media luna. Otra manera de clasificar a los distintos microorganismos, y el resto de seres vivos en general, es clasificarlos según la manera en que cumplen con sus necesidades energéticas y nutritivas, o dicho en otras palabras, según su metabolismo. El metabolismo microbiano es el conjunto de procesos por los cuales un microorganismo obtiene la energía y los nutrientes que necesita para vivir y reproducirse. Los microorganismos utilizan numerosos tipos de estrategias metabólicas distintas, y las especies pueden a menudo distinguirse en función de estas estrategias. Los distintos tipos de metabolismo microbiano se pueden clasificar según tres criterios distintos. Según la forma en la que el organismo obtiene el carbono para la construcción de la masa celular, según la forma en la que el organismo obtiene los equivalentes reductores, o, según la forma en la que el organismo obtiene la energía para vivir y crecer. Como se ha dicho, el primer criterio es clasificar a los microorganismos según la forma en que obtienen carbono. Según este criterio se puede clasificar a los microorganismos en autótrofos, heterótrofos y mixótrofos. En primer lugar, los microorganismos u organismos autótrofos son aquellos que tienen la capacidad de sintetizar todas las sustancias esenciales para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas, y, por tanto, no necesitan de otros seres vivos. Los microorganismos autótrofos producen su masa celular y materia orgánica a partir del dióxido de carbono, que es inorgánico, como única fuente de carbono, usando la luz o sustancias químicas como fuente de energía. En segundo lugar estarían los microorganismos u organismos heterótrofos. Los microorganismos heterótrofos son aquellos que consumen materia orgánica, procedente de otros seres vivos, para transformarla en nutrientes, también orgánicos, y energía. Por lo tanto, los seres heterótrofos son incapaces de transformar materia inorgánica en orgánica, y dependen de la materia orgánica de otros seres vivos. Finalmente, los microorganismos mixótrofos son aquellos que obtienen el carbono tanto de compuestos orgánicos, como fijando el dióxido de carbono. Por lo que refiere a la clasificación según la forma en la que el organismo obtiene los equivalentes reductores, se distinguen microorganismos litótrofos, que son aquellos que obtienen los equivalentes reductores de compuestos inorgánicos, y microorganismos organótrofos, que son aquellos que obtienen los equivalentes reductores de compuestos orgánicos. Finalmente, por lo que se refiere a la forma en la que el organismo obtiene la energía, se distinguen los microorganismos quimiótrofos, los cuales obtienen la energía de compuestos químicos externos, y los microorganismos fotótrofos, los cuales obtienen la energía de la luz, mediante el proceso de la fotosíntesis. Además de clasificar a la bacteria según su morfología, su pared celular y su metabolismo, también se pueden clasificar según su tolerancia a los distintos factores del medio que influyen en su crecimiento. Estos factores son temperatura, acidez y pH, actividad de agua y requerimientos de oxígeno. En primer lugar, por lo que se refiere al factor temperatura, los microorganismos tienen un margen de temperaturas en el cual pueden crecer y desarrollarse. Este margen viene delimitado por la temperatura máxima de crecimiento, a partir de la cual no pueden vivir, incluso mueren. La temperatura mínima es aquella por debajo de la cual, no pueden crecer aunque generalmente no mueren. Y la temperatura óptima es aquella a la cual los microorganismos ofrecen el mejor crecimiento. Atendiendo a este margen de temperaturas de crecimiento, los microorganismos se clasifican en hipertermófilos, termófilos, mesófilos, psicótrofos y psicrófilos. Los microorganismos hipertermófilos son aquellos que su temperatura óptima se encuentra por encima de los 80 grados, un calor letal para la mayoría de los seres vivos. Muchos de ellos son arqueas. En segundo lugar, los termófilos presentan su temperatura óptima entre 45 y 70 grados. En tercer lugar están los mesófilos, que su temperatura óptima se encuentra entre los 25 y 45 grados.
En este grupo se incluyen microorganismos patógenos como por ejemplo la Salmonella y la Escherichia coli, entre otros. Finalmente se encuentran dos grupos bien parecidos, el de los psicófilos, los cuales su temperatura óptima de desarrollo se encuentra entre los 12 y los 15 grados, y el de los psicótrofos, los cuales presentan temperatura óptima por debajo de los 30 grados. En ambos grupos se pueden incluir las pseudomonas. En segundo lugar, se ha hablado del factor pH. El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una sustancia, y también indica la concentración de iones hidrógeno presentes en dichas sustancias. Este parámetro se mide en la escala de pH, donde los valores van del 0, el valor más ácido, al 14, el más básico o alcalino. Por otro lado, el valor 7 en la escala de pH indica que la sustancia es neutra. Según su tolerancia a la acidez, se puede clasificar a los microorganismos en neutrófilos, los cuales presentan su pH óptimo para su crecimiento, alrededor de un valor 7 en la escala de pH. En segundo lugar están los microorganismos acidófilos, los cuales presentan su pH óptimo alrededor de 4,5, y finalmente están los microorganismos basófilos o alcalinos, los cuales se desarrollan en medios alcalinos a pH alrededor de 8. La mayoría de las bacterias patógenas, es decir, bacterias dañinas, crecen en alimentos de pH neutro a alcalino. Por ello, cuando el alimento tiene un pH de 7 o mayor es muy susceptible a la contaminación bacteriana. Generalmente, en los alimentos que poseen un pH menor de 4,5 no se desarrollarán bacterias patógenas. A estos pH ácidos, el alimento se conserva mejor, pero debe tenerse en cuenta que es más susceptible a daños por hongos y levaduras. Finalmente, antes de acabar de hablar del pH, decir que muchas veces, los microorganismos pueden disponer de mecanismos para resistir pH adversos. Así, por ejemplo, si se acidifica un medio con un ácido fuerte, el microorganismo detiene su actividad metabólica y puede resistir bastante tiempo dependiendo del pH. Contrariamente, si se acidifica ligeramente un medio con ácidos débiles, por ejemplo ácidos orgánicos, esta acidez entra a nivel celular ya que el microorganismo no detiene su actividad metabólica ya que detecta al ácido como una fuente de carbono, y, por lo tanto, el microorganismo muere, y se evita su crecimiento. El tercer factor del medio del cual se ha hablado, ha sido la actividad de agua. La actividad de agua es un concepto que hace referencia a la cantidad de agua libre que está disponible en los alimentos para el crecimiento microbiano, ya que los microorganismos necesitan una cierta cantidad de agua para sobrevivir. Es importante no confundir el concepto de actividad de agua con el contenido total de agua en un alimento. Todo alimento contiene una determinada cantidad de agua, una fracción de esta compone su estructura molecular, y hay otra parte que está libre o disponible, y es precisamente esta última la que aprovechan los microorganismos para desarrollarse en el alimento causando su deterioro. La actividad de agua se mide en valores de 0 a 1, por lo que cuanto más bajo sea este valor de actividad de agua, significará que tiene menor cantidad de agua disponible para el desarrollo microbiano. Por lo tanto, la actividad de agua de un alimento se puede reducir aumentando la concentración de solutos en la fase acuosa de los alimentos mediante la extracción del agua, o bien, mediante la adición de solutos. Relacionado con la actividad de agua, se pueden clasificar a los microorganismos en halófilos, osmófilos y xerófilos. Primeramente, los microorganismos halófilos son aquellos microorganismos que son capaces de vivir en medios en presencia de una gran cantidad de sal. En segundo lugar, los osmófilos son aquellos microorganismos que son capaces de crecer en ambientes con altas concentraciones de solutos, como por ejemplo de azúcar. Este grupo tolera tanto valores altos como bajos de actividad de agua. Y, finalmente, se encuentran los microorganismos xerófilos, que se desarrollan en ambientes con una humedad muy baja. Tanto halófilos como xerófilos se desarrollan en ambientes con baja actividad de agua. Finalmente, los microorganismos se pueden clasificar según la concentración de oxígeno que necesitan para respirar. Por un lado, están los microorganismos aerobios que son los que se desarrollan en presencia de oxígeno, y, por otro lado, están los microorganismos anaerobios, que son aquellos que no utilizan oxígeno en su metabolismo. Pese a esto, existen distintos niveles de respiración aerobia y anaerobia, y las bacterias pueden ser de 5 tipos distintos según sus requerimientos de oxígeno.
Se pueden clasificar en aerobias estrictas, aerobias o anaerobias facultativas, microaerófilas, anaerobias aerotolerantes, o anaerobias estrictas. Las bacterias que pertenecen al grupo de los aerobios estrictos, dependen de oxígeno diatómico para su crecimiento, el cual les es imprescindible, y, en concentraciones de un 20%, que viene a ser aproximadamente, la concentración de oxígeno que hay en la atmósfera terrestre. Por otra parte, las bacterias aerobias facultativas o también llamadas anaerobias facultativas, pueden desarrollarse en presencia o ausencia de oxígeno, aunque predominan en medios anaeróbicos. Finalmente, en el grupo de los aerobios existen también las bacterias microaerófilas, las cuales solo se pueden desarrollar en presencia de bajas tensiones de oxígeno, en concentraciones menores del 12% en lugar del 20% que es la atmosférica, y en altas tensiones de dióxido de carbono. Por lo que se refiere a los anaerobios, las bacterias anaerobias aerotolerantes, son aquellas que, pese a ser anaerobias, pueden tolerar medios aerobios, es decir, con presencia de oxígeno. Finalmente se encuentran las bacterias anaerobias estrictas, que son aquellas que se desarrollan en ausencia total de oxígeno.